En el mundo existen más de 7000 lenguas, todas diferentes con sus propias reglas y estructuras. En cada una de ellas podemos transmitir pensamientos verdaderamente complejos y somos capaces de entenderlos si hablamos el mismo idioma. Más sorprendente aún es que podemos generar frases completamente nuevas y diferentes que nunca hayamos escuchado y aún así entenderlas. Por ejemplo, si les digo esta frase: una gran ballena blanca está tomando sol en las playas de Barcelona mientras lee un libro de Harry Potter. Ahora, si ya habías pensado en esta frase antes, quizá algo no anduvo bien en tu vida. ¿Cómo es que pude generar una frase completamente nueva que nunca escuchaste antes y aún así construir el mismo pensamiento que yo quería? ¿Cómo es posible que un recién nacido sea capaz de aprenderse cualquiera de esas 7000 lenguas? ¿Es cierto que mientras más grandes somos, más difícil nos es aprender otro idioma? Y quizás la pregunta más interesantemente incómoda es: ¿el lenguaje que hablamos moldea nuestra manera de pensar y ver el mundo? Todas estas preguntas las intentaré responder de la mejor forma posible, pero antes, ya saben que si les gusta aprender de estos temas, pueden suscribirse al canal. A nosotros nos ayuda muchísimo a poder seguir compartiendo estos conocimientos. Sabemos que a un bebé o a una bebé no necesitamos enseñarle mucho para que comience a hablar. Puede que incluso nadie le enseñe realmente, pero es capaz de hacerlo conforme crezca. Algo que no pasa con leer y escribir, por ejemplo. Justamente esto es lo que sugería Charles Darwin. El ser humano tiene el instinto del habla, como vemos en el balbuceo de nuestros niños, mientras que ningún niño tiene el instinto para hornear, hacer cerveza o escribir. Sería muy útil que tuviéramos el instinto de hornear y hacer cerveza desde que somos bebés. Quizás este mundo sería mejor. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Noam Chomsky, un famoso lingüista, se apoyaba en una idea algo parecida. Él pensaba que la arquitectura de nuestro cerebro nos hace idóneos para el lenguaje. ¿Para todos los lenguajes? Sí, para todos. Se hicieron realmente muchos estudios que apoyaban estas ideas, argumentando que desde que somos bebés ya venimos afinados para procesar el lenguaje. Esto explica de cierta forma por qué una persona puede comprender y hablar un lenguaje sin que le enseñemos demasiado, pero sí que hay que enseñarle mucho a leer y escribir en ese mismo lenguaje. Ahora bien, sabemos que nuestros cerebros están preparados para el lenguaje, pero esta habilidad no se materializa sin contacto social. Es decir, que si no ejercitamos el habla con otras personas, esta capacidad se pierde. Justamente cuando somos bebés, después de pasar un buen tiempo escuchando y aprendiendo, empezamos a practicar con nuestra familia emitiendo fonemas, o sea, los sonidos que componen las palabras. Ahí es cuando vemos que el bebé comienza a hablar, pero no tenemos ni la más pálida idea de lo que quiere decir. Luego de eso empezamos a aprender las palabras y sus significados, y esto lo hacemos mediante un aprendizaje estadístico, como si fuéramos una computadora. Sí, de hecho lo que hacemos es que aprendemos a identificar patrones. Por ejemplo, sabemos que para la palabra perro le antecede la P, pero además sabemos que para P solo hay una combinación finita, como pelota, pena, pensar, pescado, etc. O sea que nos pasamos mucho tiempo escuchando, luego practicamos fonemas, después aprendemos palabras y por último le damos el significado a cada una de esas palabras. Así es más o menos como aprendemos a hablar y a consolidar un idioma. Es decir, que el lenguaje es como construir una casa. Cuando nacemos ya venimos con ciertos cimientos y ciertas estructuras que nos permiten aprender y luego hablar cualquier idioma. Pero necesitamos practicar, es decir, construir esa casa para que lo podamos hacer. Pero ¿cómo es que podemos formar frases diferentes y nuevas y que nos sigamos entendiendo bien? Bueno, este hecho en particular tiene que ver con un par de cosas. La primera es que el lenguaje es creativo. Con esto me refiero a que las personas tenemos la capacidad de crear y combinar un infinito de frases y oraciones diferentes. Y además pueden traducirse a cientos o miles de idiomas. La segunda es que el lenguaje no solo es memorizar frases y palabras. Se necesita aprender diferentes reglas, principios y estructuras que tienen que ver con la morfología, la fonología y la sintaxis de cada idioma, que nos posibilitan entender todas esas frases diferentes que escuchamos todo el tiempo. Volviendo un segundo al ejemplo de la casa, digamos que todo esto serían como los planos y ciertos materiales que nos permiten construir esa casa.
Dependiendo de todo eso, podemos llegar a construir diferentes tipos de casa, como puede ser hablar español, inglés, portugués, alemán, etc. Esto me lleva a la otra pregunta, de si esas reglas, principios y estructuras de cada idioma le dan forma o no a nuestra manera de pensar y ver el mundo. Hay muchos ejemplos interesantes sobre cómo varios idiomas describen las mismas cosas, pero de formas completamente diferentes. Por ejemplo, una tribu australiana no tiene el concepto de izquierda o derecha. Usan los puntos cardinales para ubicarse a ellos mismos y a las cosas. Otras lenguas no tienen un sistema de números precisos, lo cual les dificulta hacer cálculos como contar cosas simplemente. Quizás el ejemplo más interesante que les puedo dar acerca de esto es la diferencia que existe entre el español y el inglés cuando queremos expresar sentimientos de amor o de afecto. En español, el te quiero y el te amo son dos cosas completamente diferentes. Para quienes hablamos español, usamos uno o el otro dependiendo de lo que sintamos. En cambio, en inglés existe el I love you y dependiendo del contexto donde pongas esa frase, puede significar te quiero o te amo. Pero para quienes piensen en decirle a alguien I want you, que traducido literalmente significa te quiero, no lo hagan porque en realidad significa algo así como te quiero poseer, a menos que quieran verse muy creepy. Hay una charla TED muy interesante que hablan sobre esto último, les voy a dejar un link en la descripción por si quieren verla. Podríamos pensar por un segundo que conforme crecemos, construimos esa casa según el idioma que hablamos. Un día vivimos en esa casa, interactuamos con ella, la perfeccionamos, le hacemos modificaciones, etc. Y cuando nos acercamos a mirar por sus ventanas, vemos el mundo que nos rodea. La pregunta es si esa casa donde vivimos, el lenguaje que hablamos, ¿cuánto afecta la forma en que vemos y entendemos el mundo cuando nos acercamos a mirar por esas ventanas? Es imposible pensar en el mundo que tenemos hoy en día sin el lenguaje metido en cada una de las cosas que hacemos. Hace que podamos entendernos, transmitir conocimiento, expresar cómo pensamos y lo que sentimos, pero también lo usamos para dañar, difamar, manipular. Visto así parece un arma de doble filo, ¿no? Quizás debamos aprender a usar mejor esa arma. Si este contenido le fue de utilidad... momento, me olvidaba que no respondí a la pregunta de si mientras más grandes somos, es o no más difícil aprender un idioma nuevo. Bueno, eso lo respondo en este video, el link se lo dejo en las tarjetas porque si no este video se va a hacer muy largo. Ahora sí, si este contenido les fue de utilidad, suscríbanse para aprender más, coméntenos qué aprendieron sobre este tema y de qué otras cosas les gustaría que hablásemos. Mi nombre es Franco, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao.